Bien, buen día. Bueno chicos, el día de hoy nos toca cambiar un poco el switch del tema ya neurofisiológico a algo más concreto para ustedes, que es en esencia conversar acerca de los dientes propiamente tal. Un tema que es más entretenido para ustedes, que es más fome para mí, pero esperemos, ¿cierto?, que vayamos resolviendo todas las dudas que vayan apareciendo respecto a este tema, que es en esencia la oclusión. Para tener un poquito una noción de lo que vamos a ir conversando, ¿qué es lo que saben ustedes acerca de lo que es la oclusión? Me imagino que lo han escuchado antes, ¿no? Bueno, oclusión dental. ¿No? ¿Andan muy comunicativos estos últimos días? Eso me gusta mucho. Básicamente, la oclusión dental es aquella rama de la odontología, es un pilar, ¿verdad?, de la odontología que estudia, ¿cierto?, la función del sistema estomatognático, que hace referencia al engranaje de los dientes. ¿Ya? Este estudio, ¿cierto?, de la oclusión dental siempre ha sido de interés odontológico en todas las áreas de la odontología y es útil en realidad en, yo diría, todas las áreas, ¿cierto?, de la odontología propiamente tal, desde la cirugía maxilofacial, la ortodoncia, para que hablar, ¿cierto?, la endodoncia no, probablemente, la rehabilitación oral, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las áreas, ¿cierto?, de la odontología, de alguna u otra manera, recaen, ¿cierto?, en lo que es el estudio de la oclusión propiamente tal. Cuidado. Acá en Chile, más o menos de los años 60, y en realidad en toda Latinoamérica, un grupo de odontólogos, que fue la primera, ¿cierto?, la primera escuela de odontología en realidad, a través de la Universidad de Chile, que se fue a estudiar al extranjero. Y de ahí trajeron, ¿cierto?, una idea de lo que es la oclusión, que hacía referencia a esto que aparece acá, que es la escuela natológica de la oclusión, que es básicamente, ¿cierto?, una forma de pensar respecto a la oclusión que nace en Alemania, ¿cierto?, y finalmente se importa, ¿verdad?, a Latinoamérica, a Chile sobre todo, y sienta un poco las bases de todo lo que se ha estudiado hacia adelante respecto a la oclusión propiamente tal, ¿cierto?, en las escuelas de odontología en los países de Latinoamérica y Chile. Ahora, es importante que entiendan que esto es una visión, ¿ya? Es una visión de lo que es la oclusión, pero no significa que sea correcto, ¿cierto?, o totalmente válido para todos los seres humanos. Por eso lo vamos viendo, ¿cierto?, a medida que vamos avanzando. Entonces, la escuela natológica de la oclusión, ¿ya?, lo que hace o lo que define es que existen 3 determinantes básicos para poder nosotros tener, ¿cierto?, un paciente estable. Esto significa que estos determinantes son las articulaciones temporomandibulares, ¿cierto?, que deben estar estables para que yo pueda tener una oclusión estable. Los dientes, que aparece como determinante anterior, ¿cierto?, es el engranaje propiamente tal de los dientes, los superiores con los inferiores, y también tiene que haber un componente neuromuscular, o sea que todo el sistema motor, ¿cierto?, todo el sistema sensitivo tiene que estar funcionando adecuadamente como determinante fisiológico para que también, ¿cierto?, esta oclusión o este engranaje de dientes sea estable. Entonces, según la Academia Americana, ¿cierto?, de Proctodoncia, define la oclusión dental como el proceso de cerrar algo, ¿cierto? Entonces, básicamente, este cierre hace referencia a cómo van a chocar los dientes, cómo se van a interdigitar una vez que nosotros estemos, ¿cierto?, con los dientes, con la boca cerrada. Por lo tanto, una definición un poco más clara es la
relación estática entre las superficies de incisión o masticación de los dientes maxilares o mandibulares o los análogos de dientes. ¿Qué significa análogos de dientes? Por ejemplo, si hay un paciente, ¿cierto?, que le colocan implantes o una prótesis, ¿verdad? Todos esos van a ser un reemplazo del diente y eso en esencia también va a tener una función de oclusión, ¿ya? Es interesante igual que cuando Mans, ¿cierto?, han leído cierto el libro Mans, que es como uno de los clásicos donde se tienen que basar para hacer sus presentaciones. Bueno, Arturito Mans, chileno, viajó a Alemania, ¿cierto?, en los años 60, volvió a Chile más o menos en el año 1981, y ahí fue cuando se dictó la primera clase de fisiología oral en Chile. Y ahí, ¿cierto?, empezaron a estudiar estas cuestiones. Y la verdad de las cosas no ha cambiado casi nada hasta el día de hoy. Por lo tanto, van a encontrar que van a haber muchísimos mitos asociados a lo que es la oclusión, y es un poco mi trabajo acá ir desmintiendo un poquitito esos mitos para que cuando lleguen a la clínica no sea no cometen errores en el fondo por basarse en antiguas creencias, ¿ya? Entonces, esta oclusión también, ¿cierto?, se va a determinar como la relación de contacto de los dientes en función, ¿ya?, o sea, durante la masticación, o en parafunción, ¿cierto?, cuando estamos haciendo algún movimiento, como por ejemplo morderse las uñas, morder algún objeto, etc. En 1989, la oclusión, ¿cierto?, se define o abarca en realidad todos los factores que causan, afectan, influencian o resultan de la posición de la mandíbula y su función y disfunción, y no solo las relaciones de contacto oclusal. O sea que este autor lo que hace, ¿cierto?, es aumentar el alcance de este factor de la oclusión y dice que aparte, ¿cierto?, del engranaje de los dientes, tiene que ver con la posición mandibular, con cómo nosotros masticamos, cómo actúa, ¿cierto?, la mandíbula en disfunción, etc. No solo el contacto de dientes propiamente tal. Por lo tanto, en estricto rigor, el término se refiere no solo al contacto, ¿cierto?, de los dientes propiamente tal, sino a todos aquellos factores que se relacionan con el desarrollo, ¿cierto?, y la estabilidad del sistema masticatorio, que abarca el uso de los dientes, ¿cierto?, en la conducta motora oral. Entonces, esta es una lista de todas, ¿cierto?, las escuelas de oclusión que han habido a lo largo de la historia. Está, ¿cierto?, la escuela de Angle, que son como todos nombres medio alemanes, ¿cierto?, Schuller, Beighton, D'Amicio, Friel, Hellman, Lucia, Staller, Stewart, Ransford, Young, etc. Una serie, ¿cierto?, de autores que impulsaron diferentes escuelas y formas distintas en el fondo de pensar lo que es la oclusión ideal. Entonces, como dice ahí, ¿cierto?, varios conceptos han surgido acerca de esta oclusión ideal, óptima, ¿cierto?, de la dentición natural. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significa ideal? Yo les pregunto, ustedes, ¿cierto?, van a, el día de mañana ser odontólogos, va a llegar un paciente y les va a decir, tengo los dientes huecos, ¿cierto?, necesito frenillos. ¿Necesito frenillos? Para alcanzar un ideal de oclusión. ¿Qué es ideal? Ideal es que cumpla con todas las funciones básicas de una dentición. Por ejemplo, como masticar, hablar, las letras, que no se te complique decir R, por ejemplo, cosas así como... Eso es ideal para mí, no perfecto. Perfecto. Ideal, entonces, bajo esa concepción, es básicamente una oclusión que nos permita, ¿cierto?, cumplir con funciones básicas de nuestro sistema. Hablar, comer, ¿cierto?, deglutir, fonar, ¿cierto?, fono articular, etc. Que hasta cierto punto tiene lógica. Sin embargo, aquí es donde viene a la vuelta que quiero darles, es que estos autores lo que representan, o lo que indican, ¿cierto?, a través de sus textos, o sus escritos, ¿cierto?, es que tiene que haber una oclusión con el concepto ideal de perfección. O sea que la oclusión perfecta, la más funcional, es la que cumple X características. Vamos a ver, ¿cierto?, cuáles van a ser esas características y vamos a discutir un poquito, ¿cierto?, realmente cuáles son las que tienen.
Entonces, básicamente, todas estas ideas de oclusión se han desarrollado básicamente a su relación que hay con ortodoncia, ya que es el movimiento, ¿cierto?, de estos dientes a través de aparatos, o prótesis, ¿cierto?, o rehabilitación oral como tal. Entonces, el estudio de la oclusión no ha sido en base a determinar cuál es la oclusión más prevalente, ¿cierto?, de la población y la más funcional, sino cuál es la que a mí como odontólogo me sirve más para yo poder hacer un trabajo. No sé si me explico. Por lo tanto, ninguno de estos conceptos es completamente aplicable a la dentición natural. Y algunos, ¿cierto?, dicen que tienen que haber posiciones oclusales particulares y posiciones articulares específicas de la mandíbula para tener una oclusión ideal óptima, ¿ya? Entonces, uno va viendo que a medida que estudiamos la oclusión dental, en estricto rigor, hay muchas ideas, muchos conceptos, pero en realidad ninguno se puede basar directamente, ¿cierto?, o hacer una traslapolación, ¿cierto?, directa hacia los pacientes, ¿cierto?, que uno ve al día a día. Ahora, ¿cuál es la importancia, ¿cierto?, de la oclusión, como bien dijo la compañera, en el sistema estomatognático? Es que nosotros juntamos los dientes, hacemos movimientos, ¿cierto?, relacionados con los dientes durante todas las funciones básicas de nuestro sistema. Deglución, ¿cierto?, masticación, fonoarticulación, etc. Por lo tanto, ¿cierto?, acá en este monito podemos ver cómo durante el proceso de deglución, ¿cierto?, hay al menos un par de contactos dentales en todo ese proceso. Por lo tanto, los dientes sirven, efectivamente, que haya una oclusión, efectivamente sirve, pero tampoco es algo tan rígido como uno suele pensar. Acá, ¿cierto? Esa es como la clásica foto de que nos muestra que al paciente le falta un diente y uno tiende a fijarse un poco más, ¿cierto?, que le falta el diente a que le falta una ceja. Por lo tanto, no solamente los dientes como tal o la oclusión como tal tiene un factor que es netamente funcional, sino que también, ¿cierto?, hay factores que son propios de estética, asociados a factores socioculturales, ¿cierto?, factores cosméticos, función erótica, ¿cierto?, en algunos casos, etc. Por lo tanto, no solamente, ¿cierto?, tenemos el hecho de masticar y para ello requerimos dientes, sino que en esencia cumplen una función que va un poco más allá, ¿cierto?, de lo funcional propiamente tal. De hecho, por ejemplo, esto lo describe como a nivel de Homo sapiens, por lo tanto como animales que somos, ¿cierto?, hasta cierto punto. También cumplen funciones defensivas, ¿verdad?, a través de las ataques y mordeduras que ocurren, ¿cierto?, etc. Hay varias como cosas que se van desprendiendo un poco de la función dental. Y ahora yendo más un poquito, ¿cierto?, a qué es la oclusión ya en un término más práctico, conversemos un poco de eso. ¿Cómo creen ustedes que se alinean los dientes dentro de las arcadas dentales? ¿Cómo se determina? ¿Quién la determina? ¿Uno nace? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué factores creen ustedes que influencian la posición de los dientes dentro de la arcada dental? El tamaño de la mandíbula, Tamaño de los huesos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué determina el tamaño de los huesos? Los nutrientes. ¿El tamaño de los dientes? Nutrientes. El consumo. ¿Y qué determina el tamaño de los dientes? Ay, pero tengo que... La posición de los dientes en las arcadas tienen influencias que son, ¿cierto?, asociadas a la expresión fenotípica de nuestros genes. Nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestros progenitores que tienen ciertas características faciales, ciertas características esqueléticas, las cuales, ¿cierto?, las heredan a el hijo, ¿cierto?, para tener cierta conformación facial. Y eso viene predefinido de tal forma que debería cumplir ciertos parámetros de normalidad a nivel fenotípico. ¿No tiene que ver igual como por ejemplo con lo del germen dental? ¿En qué sentido? En el desarrollo. Es que a eso voy. Dame, avanza, Felipe.
nosotros venimos programados genéticamente para que nuestro maxilar, ¿ya?, en cuanto a la amplitud del proceso alveolar, ¿se acuerdan del proceso alveolar donde están encajados los dientes, ¿cierto? Para que la amplitud del proceso alveolar del maxilar sea más grande, más amplio que la mandíbula. Y por lo tanto, los dientes maxilares, ¿cierto?, superpongan a los dientes mandibulares. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, una formación radicular que hace que la inclinación durante el proceso de erupción, los dientes adopten, ¿cierto?, ciertas divergencias y convergencias a la hora de erupcionar. Por ejemplo, podemos observar que a nivel, ¿cierto?, en esta vista frontal, podemos observar que los dientes, ¿cierto?, anteriores y los dientes molares también presentan una divergencia en su proceso eruptivo. O sea que no es una línea recta, ¿cierto?, como están erupcionando, sino que van, ¿cierto?, un poquitito divergentes, se van abriendo. ¿Ya? Por otro lado, si lo vemos en una vista lateral, podemos observar que se inclinan hacia adelante, o sea que el proceso eruptivo, ¿cierto?, sigue una lógica de inclinación mesializado, que se llama, ¿cierto?, que van hacia la porción más mesial de los dientes propiamente tal. Nosotros vamos a ver más adelante qué es mesial y tal. Ya lo hice. Por lo tanto, por el contrario, los dientes mandibulares tienen una dirección de erupción más convergente, o sea que los molares deberían estar más inclinados, ¿cierto? Los molares inferiores deberían estar más inclinados hacia adentro, en dirección hacia la lengua. Esta dirección lo que va a hacer, ¿cierto?, es que nosotros podamos, ¿cierto?, engranar los dientes de tal manera que los superiores queden sobre los inferiores en condiciones de, comillas, normalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros venimos programados genéticamente, ¿cierto? El Homo sapiens se ha desarrollado en función de esto. Pero siempre hay una influencia genética distinta. ¿Cierto? Hay pacientes que son más clase 3 esqueletales, que tienen una mandíbula más prominente, ¿cierto? Y eso hace que los dientes ya no engranen de la manera, ¿cierto?, que uno esperaría ver en un sujeto normal. Y eso es la expresión, ¿cierto?, fenotípica, o sea, la expresión de los genes en un paciente, ¿cierto?, que tiene, o en una persona, en un sujeto, que tiene, en esencia, características genéticas y de ambiente diferentes. Entonces tiene que ver también, ¿cierto?, con el desarrollo craneofacial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se mantienen, ¿cierto?, después de que yo ya nací, ya tengo mis genes dispuestos, cómo se mantienen estos dientes en las arcadas en la posición que se tienen que mantener? Esa es la pregunta que les hago, la pregunta del millón. Por la misma oclusión, lo mantienen en su lugar. ¿La misma oclusión entre dientes lo mantiene en su lugar? Sí, los ligamentos. ¿Cómo? Los ligamentos. Los ligamentos periodontales lo mantienen en su lugar. Entonces, ¿cómo funciona la ortodoncia? Cuando ustedes, ¿quién ha tenido frenillos acá? Vale. ¿Cómo funciona la ortodoncia? ¿Qué es lo que hacen? Mover. ¿Cómo lo mueven? Fuerza mecánica. Con fuerzas mecánicas. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Hay fuerzas, ¿cierto?, que están todo el rato cargando a los dientes para mantenerlos en su posición. En el sentido sagital, nosotros tenemos, ¿cierto?, a los dientes anteriores que están siendo empujados todo el rato por la lengua hacia adelante, ¿cierto? Y el orbicular de los labios, ¿cierto?, está empujándolos hacia atrás, está generando una fuerza que finalmente en un punto se termina equilibrando. Y ese equilibrio de las fuerzas lo que permite, básicamente, es que esos dientes no se muevan, ¿cierto?, de su lugar. Entonces, básicamente, la alineación de los dientes es consecuencia de las fuerzas multidireccionales y complejas que actúan sobre los dientes durante y después de su erupción. Por lo tanto, estos toman un espacio que se llama espacio neutro, ¿ya?, posición neutra, en la cual estas fuerzas antagónicas se encuentran en equilibrio. ¿Qué es lo que hacen los brackets, cierto? Es aplicar nuevas fuerzas, y esas nuevas fuerzas lo que permiten, cierto, es que estos dientes empiecen a movilizarse dentro del hueso alveolar.
Entonces nosotros vamos a observar, ¿cierto? Acá tenemos en sentido sagital la lengua orbicular de los labios, ¿cierto? Empujando los dientes, el otro reteniéndola. Y lo mismo en sentido, ¿cierto? Coronal, donde tenemos la porción lateral de la lengua empujando los dientes hacia afuera y por otro lado el buccinador, ¿cierto? Oponiéndose a esa fuerza. ¿Ya? Profe, pero a la vez igual la oclusión, ¿no? Porque si no está el antagonista, se suelta el diente. Exactamente, pero vamos para allá, vamos con calma. Entonces, básicamente, ¿cierto? Esta posición de equilibrio de las fuerzas se denomina posición neutra o espacio neutro, ¿ya? En la que se consigue la estabilidad, ¿cierto?, de los dientes. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en estado de guagüita, utilicé mucho tiempo chupete o mamadera, ¿cierto?, hasta los 6 años? O me chupaba, ¿cierto?, el dedo pulgar hasta los 14 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas fuerzas? Se van hacia arriba, dejando abierto. Vamos a generar, ¿cierto?, una nueva fuerza dentro de nuestra cavidad oral y podemos generar, ¿cierto?, un desequilibrio de estas fuerzas oclusales. Durante el proceso, ¿cierto?, de desarrollo, durante la erupción dental, es el momento en el que los dientes son más susceptibles a las fuerzas, ya que el hueso alveolar, ¿cierto?, es más blando y eso hace que los dientes tiendan a fijarse en su posición. Entonces, claramente, lo que tenemos acá, ¿cierto?, es por un proceso de interposición, o sea que colocamos algo, ¿cierto?, en la oclusión, que se fue, ¿cierto?, por una dirección de fuerzas con un vector vertical a generar este fenómeno que se denomina mordida abierta, ¿cierto?, anterior, ¿ya? En la cual, ¿cierto?, se genera básicamente una desoclusión y una deformación del arco dentario en su porción superior, ¿ya? Eso si lo usan frecuentemente. Eso sí que se utiliza, ¿cierto?, frecuentemente durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el mayor tiempo de exposición de la fuerza, más severo, ¿cierto?, se va a hacer el problema. Entonces, en ese sentido, cualquier cambio o alteración, ¿cierto?, en la magnitud, dirección o frecuencia de las fuerzas va a tender a desplazar el diente hacia alguna posición diferente, ¿cierto?, hasta que se encuentre un equilibrio. Eso es básicamente. Entonces, acá, ¿cierto?, lo que le estaba comentando es que no siempre la musculatura, ¿cierto?, oral es la que genera estas fuerzas, sino que son factores externos, el dedo, ¿cierto?, el chupete, etc. Y acá viene lo que comentaba, ¿cierto?, la compañera, y es que efectivamente nosotros tenemos también una fuerza que se produce entre los dientes propiamente tal. Con cada contacto oclusal, lo que se produce, ¿cierto?, es una pequeña fuerza que se transmite hacia el ligamento periodontal. Y eso le dice al diente que esa es su posición de equilibrio. Entonces, no solamente son fuerzas de los músculos, sino que de los dientes entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Acá perdimos, ¿cierto?, un dientecillo. ¿Qué es lo que empezó a pasar con los otros dientes? Cuéntenme qué es lo que ustedes observan de esta imagen. Empezó a descender. Primero, ocurre, ¿cierto?, el descenso del diente superior, ¿ya?, del molar superior que estaba ocluyendo con su antagonista. ¿Qué más pasó? El segundo molar inferior empezó a irse hacia el lado. Hay una tendencia natural de los dientes a empujar hacia mesial, hacia adelante. Todos los dientes tienden, ¿cierto?, a mesializar, o sea, a ir hacia adelante. Por eso hay algunas muelas del juicio, por ejemplo, que salen acostaditas. Por eso, porque en esencia todos los dientes tienden a erupcionar, ¿cierto?, en una posición mesial y a distribuir sus fuerzas hacia adelante. Por lo tanto, si yo pierdo este contacto de acá, de este diente, la tendencia natural de este será inclinarse, ¿cierto?, hacia adelante, hacia mesial. Por lo tanto, van a comenzar, ¿cierto?, a desplazar el hueso alveolar, ¿cierto?, la fibra del ligamento periodontal, y se va a producir, ¿cierto?, un avance hacia la línea media.
Por eso, es por esta razón que en estricto rigor es importante conservar lo máximo posible los dientes. Porque, imagínense que este paciente después va a querer colocarse un implante, ¿cierto?, en ese diente, para reemplazarlo. ¿Qué es lo que va a pasar con los espacios ahí? Voy a tener más o menos espacio para poder rehabilitar. Menos espacio. Por lo tanto, ¿cierto? En estricto rigor, por eso es súper importante tratar de conservar lo máximo posible la estructura dental, para evitar que se desalineen, ¿cierto?, los dientes propiamente tal. Entonces, como les comentaba, ¿cierto?, cada vez que uno cierra la mandíbula, se refuerza este patrón oclusal, cada vez que hay contacto dental. Y básicamente, ¿cierto?, esto es lo que mantiene básicamente los dientes, ¿cierto?, en su posición de estable. Y aquí es donde surge ese concepto que es estabilidad oclusal. Que, bueno, a mí me llegan, como me derivan colegas, ¿cierto?, pacientes, devuelven la estabilidad articular al paciente. Y en realidad lo que tienen, ¿cierto?, es una inestabilidad oclusal. ¿Qué es la estabilidad oclusal? Básicamente, ¿cierto?, son todos los factores que contribuyen a mantener, ¿cierto?, esta posición dental, esta alineación dental inalterado durante el tiempo. O sea que los dientes no se muevan, ¿cierto?, en el tiempo. Para ello, se requiere que las articulaciones temporomandibulares estén estables o adaptadas fisiológicamente, o sea, funcionando normal. Que no haya movilidad dentaria. ¿Qué genera movilidad dentaria? ¿Qué han visto ustedes en otras asignaturas que podría generar movilidad dental? La enfermedad periodontal, ¿cierto? Se empieza a alterar el hueso alveolar, se empieza, ¿cierto?, a descender los tejidos de soporte y ese diente está bailando, ¿cierto?, dentro de la arcada. Imposible que así, ¿cierto?, haya estabilidad oclusal. Que los dientes obviamente se mantengan en su posición en el tiempo. ¿Ya? Que haya ausencia de desgaste dental excesivo. ¿Han visto algo de desgaste dental? Sí. Y que las estructuras, ¿cierto?, de soporte óseo, ¿ya?, y de tejido blando también se mantengan estables en el tiempo. Por lo tanto, todos estos factores en conjunto deberían determinar esto que se conoce como estabilidad oclusal propiamente tal. Ahora, pasando a otro tema, dentro del análisis de la evolución de los pacientes tenemos unos elementos que se llaman curvas de compensación, ¿ya?, que básicamente hace referencia a que los arcos dentales están dispuestos de manera tal que forman superficies oclusales que no son una línea recta en el fondo. Si se fijan acá, ¿cierto?, que trazamos una recta y se fijan que las superficies oclusales, ¿ya?, no están, ¿cierto?, formando una línea recta. ¿Y eso es por qué? Porque hay ciertas curvas, ¿cierto?, que se encuentran dentro de la alineación dental que lo que permiten es que hayan ciertos movimientos más funcionales en los dientes. Que lo explico de inmediato. Lo primero que tenemos es lo que nosotros conocemos como el plano oclusal. Este es un concepto, ¿cierto?, que utilizan bastante cuando ya vean corona, rehabilitación en general. Que le van a decir, vuelva ese diente al plano oclusal. ¿Qué significa el plano oclusal? ¿Cierto? Es el plano que está formado, ¿ya?, con la proyección de todas las cúspides bucales, linguales y los bordes de los incisivos en los dientes inferiores. Entonces, básicamente, si uno traza todos los puntos, ya, bucal, ¿cierto?, y lingual de los dientes inferiores, de todas las cúspides, los puntos más altos de los dientes, vamos a trazar un plano, generalmente tiene una curvatura inferior, como lo que vemos acá, ¿cierto? Ese plano, básicamente, es lo que conocemos como plano oclusal, que es como, básicamente, la proyección, ¿cierto?, sobre la cual esos dientes se van a estar moviendo. Por lo tanto, si acá yo tengo un diente, ¿cierto?, que tiene una caries gigante, ¿verdad?, para poder devolver el diente al plano, tengo que tratar, ¿cierto?, de reconstruir sin exceder ese punto, ¿cierto?, de proyección de todas las piezas. No sé si me explico. ¿Se entendió? Bien. Dentro de ello, tenemos otra curva que se llama curva de Spee. No es Spee, sino que es Spee, que básicamente es una línea, ¿ya?, que comienza en el vértice del canino y pasa tocando todas las puntas, ¿cierto?, todas las proyecciones más superiores de las cúspides vestibulares hasta el último molar.
esta curva generalmente es una curva de concavidad superior, ¿ya? Que básicamente nos permite, al momento de nosotros hacer una protrusión mandibular, desocluir los dientes posteriores. Fíjense que si nosotros vamos arrastrando los dientes hacia adelante, ¿cierto? Haciendo contacto con el diente superior, estos dientes de acá, ¿cierto? Si fuera una línea recta, estarían chocando con las cúspides de los superiores. No sé si lo imagino. Si yo tengo mi diente engranado, ¿cierto? De esta manera, sentido sagital, y yo avanzo hacia adelante en una línea recta, voy a estar interfiriendo con ese movimiento. Si es que yo tengo una pequeña curvatura de concavidad superior, al momento de hacer contacto el incisivo con el otro, lo que va a generar es que esto descienda y permita, ¿cierto?, un movimiento más fluido hacia el sentido posterior. Profe, O sea, pero antes. si uno genera como una curva como más cóncava, igual tocaría. Claro, si tenemos una concavidad mayor, ¿cierto?, empezarían a haber contactos en la porción posterior a medida que yo avanzo. Por eso tiene que tener cierto equilibrio. Y ahí eso lo podemos clasificar: moderada, ¿cierto?, plana, etc. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que conocemos como curva de Wilson, que en estricto rigor es lo mismo, pero en sentido, ¿cierto?, frontal, coronal. Básicamente esta curva, ¿cierto?, pasa por las cúspides vestibulares y linguales de los molares, ¿cierto?, inferiores, cúspide vestibular, cúspide lingual, cúspide vestibular, cúspide lingual, y trazamos, ¿cierto?, una línea. Esa línea nos va a permitir lo mismo en sentido, ¿cierto?, lateral, ¿ya? También, ¿cierto?, la oclusión hacia los deslizamientos laterales de la mandíbula. Y, ¿cierto?, a mayor curvatura, menos altura cuspidea vamos a tener. Por tanto, si por ejemplo perdimos un diente y queremos reconstruirlo, nos podemos basar un poco, ¿cierto?, en este sentido de curvatura, en función de recuperar la anatomía más normal, ¿cierto?, de ese paciente respecto a la altura que deberían tener más o menos las cúspides, ¿ya? Otra cosa que tenemos que observar es la forma de la arcada dentaria como tal, ¿ya? Entonces, los dientes van a estar colocados, ¿cierto?, en el maxilar, que generalmente uno le evalúa, también en la mandíbula, pero principalmente en el maxilar, de forma que produzcan, ¿cierto?, un arco curvo, ¿ya? Tiene que haber una curvatura en el movimiento. Y eso está determinado principalmente por la base ósea, ¿cierto?, donde se están anclando esos dientes. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, diferentes clasificaciones, como una que es redondeado, ¿cierto?, que es como lo más normal, entre comillas. Tenemos cuadrados, ¿verdad?, arcos en B, ¿ya? Tenemos hiperbólica, que son un poco más ensanchados, ¿cierto?, en el segmento posterior. Ovoide, donde tenemos ya una compresión del sector posterior. O parabólica, ¿cierto?, que es más o menos parecida a la redondeada, ¿ya? Por ejemplo, en este que tenemos acá, ¿ustedes cómo lo podrían clasificar? Como la que dice arco en B. Arco en B, ¿cierto? Tenemos una compresión, también se denomina ojival, que tenemos, ¿cierto?, una compresión del segmento anterior y que genera, ¿cierto?, como una B en la porción anterior. Entonces, la mala, comillas, posición de los dientes individuales no va a alterar la forma del arco en sí mismo. Sin embargo, si es que se pierden, ¿cierto?, múltiples piezas dentales, puede desarrollarse irregularidades o asimetrías en la forma del arco dental, ¿ya? Pero generalmente esto ocurre cuando tenemos, ¿cierto?, algún tipo de alteración en las fuerzas que se están provocando a nivel, ¿cierto?, de la alineación dentaria completa. ¿Por qué creen que se produce esto? ¿Qué fuerzas están involucradas ahí? ¿Eso no es por un mal desarrollo del paladar? Ya. Cuéntame un poquito más. Profunda, hasta ahí nomás. Ya. Como bien dijo su compañera, esto tiene que ver con una alteración del desarrollo propio del paladar, pero no es específicamente del paladar, sino que es con una hipofunción de la cavidad nasal. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que nuestra cavidad nasal es el techo, ¿cierto?, o el piso de la cavidad nasal es nuestro techo de la cavidad oral. Por lo tanto, si yo tengo un menor desarrollo de mi cavidad nasal, también voy a tener una alteración a nivel del paladar. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Probablemente paciente con respiración oral,
¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si yo no respiro bien, ¿cierto?, por la nariz? Voy a estar obligado a respirar por la boca, ¿verdad? Tengo la nariz tapada, respiro por la boca. ¿Qué pasa si yo respiro por la boca? Ya no tengo, por ejemplo, esa mordida de descanso, que uno por lo general tiene como la lengua pegada al paladar. Exactamente. La lengua desciende, baja, sale, ¿cierto?, del paladar y desciende a una posición más inferior. Eso hace que las fuerzas, ¿cierto?, que produce la lengua hacia afuera, dentro del paladar, no se estén realizando. Por lo tanto, por un efecto mecánico, tiende a comprimirse. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es la pregunta. Generalmente llegan pacientes de estas características que dicen, no, el paciente tiene que ocupar frenillo porque en esencia, ¿cierto?, tiene los dientes desalineados y eso hace que se genere un montón de problemas, ¿cierto?, respiratorios. ¿Es eso? ¿O lo que está antes es el problema respiratorio que generó que la lengua descienda y que nosotros veamos que los dientes terminan así? Lo segundo, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener un poquito más de ojo respecto a el análisis que nosotros hacemos, ¿cierto?, con nuestros pacientes a la hora de definir finalmente tratamientos. ¿Ya? Antes de ponerle frenillo a este paciente, tenemos que ver qué está pasando, ¿verdad?, con la respiración. Ahora, vimos, ¿cierto?, la oclusión dentro del mismo arco. Lo que tenemos que ver ahora, ¿verdad?, es la oclusión entre dientes, ya interarcada. Básicamente esto hace referencia a cómo, ¿cierto?, los dientes de la arcada maxilar hacen contacto, ¿cierto?, con la arcada mandibular. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, ¿cómo se relacionan, ¿cierto?, los dientes en las arcadas? ¿Cómo yo los tengo que ver? Tengo que sistematizarlo. ¿Cómo lo harían? ¿En qué sentidos del espacio se pueden evaluar? En todos los sentidos del espacio. Tenemos que verlo, ¿cierto?, tanto en sentido sagital, transversal, ¿cierto?, parasagital, sagital, coronal, transversal, etc. Lo primero que tenemos que revisar siempre es la longitud de la arcada. ¿A qué me refiero con la longitud de la arcada? Es básicamente cuánto mide, ¿cierto?, sumando desde el punto medio del último molar hasta el punto de contacto, hasta el punto de contacto, hasta, ¿cierto?, pasando por todos los puntos hasta que llego nuevamente hacia el último molar del lado contralateral. ¿Ya? Por lo tanto, la arcada maxilar ya debería medir más o menos, en promedio, 128 milímetros. ¿Ya? Y la arcada mandibular aproximadamente 126 milímetros. Esto hace que en una situación de normalidad los dientes, ¿cierto?, superiores engranen sobre los dientes inferiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la arcada maxilar siempre es un poquitito más grande. Ahora, como los dientes, ¿cierto?, maxilares tienen una posición que es un poco más bucal, ¿ya? Más bucal me refiero a que está más inclinado, ¿cierto?, hacia la zona del buccinador. Esto hace, ¿cierto?, que las cúspides bucales, ¿cierto?, ocluyan a lo largo de las áreas de la fosa central de los dientes maxilares. O sea, que los dientes maxilares, ¿cierto?, normalmente deben estar por fuera. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Al revés, por dentro. Que están, ¿cierto?, ocluyendo por dentro. ¿Ya? ¿Qué creen que ocurre esto? ¿Qué le pasó a ese paciente que viene esa mordida cruzada? Esto se llama mordida cruzada, ya cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, ocluyendo por fuera los dientes mandibulares, se denomina mordida cruzada. ¿Puede haber sido igual por el o no? Efectivamente, ¿cierto?, tenemos una compresión maxilar. Entonces, como el maxilar está comprimido durante el desarrollo dental, tampoco tenemos la fuerza, ¿cierto?, de la lengua propiamente tal. Lo que pasa es que la mandíbula, ¿cierto?, encaja, se desarrolla normalmente y encaja por fuera, ¿cierto?, de los dientes superiores. ¿Okay?
dentro del plano sagital, nosotros podemos evaluar, ¿cierto?, cómo ocluyen los dientes. Y acá hay un elemento que se llama sobremordida, ¿ya? La sobremordida, que lo vamos a ver, ¿cierto?, en la siguiente diapositiva. También en el sentido sagital podemos ver la relación canina y también la relación molar. La relación canina, ¿cierto?, es cómo ocluye el canino con su antagonista, y la relación molar es cómo ocluye el primer molar con su antagonista. Eso lo vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos lo que es la sobremordida vertical y horizontal. ¿Ya? La sobremordida vertical corresponde a esta relación que vemos acá. La sobremordida horizontal es esta relación que vemos acá. La sobremordida vertical también se llama overbite, ¿ya? Y la sobremordida horizontal también se llama overjet. Entonces, generalmente su profe lo ocupa los términos de overbite y overjet, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá están en la oclusión, ¿cierto?, los incisivos centrales. Entonces, para poder medir esta relación, lo que se hace es medir desde el borde, la sobremordida vertical o overbite, se mide desde el borde incisal del incisivo central superior hasta donde contacta ya el incisivo central inferior. Esto nos da una medida que generalmente, ¿cierto?, tiende a ser de 2 a 3 milímetros en promedio, ¿ya? Lo mismo para la sobremordida, ¿cierto?, horizontal. Tenemos el punto de contacto del incisivo central inferior con, ¿cierto?, la porción más anterior, ¿ya?, más bucal del incisivo, ¿cierto?, central superior. Entonces podemos hacer esta medición mediante, ¿cierto?, el análisis con una regla, cuánto mide, ¿cierto?, cada elemento. Y de esta manera definir, ¿cierto?, si es que es normal o no es normal. Y acá, si esto supera los 3 milímetros, ¿cierto?, la sobremordida vertical, vamos a estar hablando de que está aumentada, ¿ya? Si es que está bajo eso, ¿cierto?, o es negativo, va a estar disminuida o puede ser incluso vis a vis cuando hay una relación de contacto, ¿cierto?, punta con punta. Entonces, la sobremordida vertical, ¿cierto?, ahora sí, con el texto ahí, es la distancia entre los bordes, ¿cierto?, incisales de los incisivos centrales superiores e inferiores, ¿ya?, básicamente, ¿cierto? Borde incisal con borde incisal tenemos la sobremordida vertical. La sobremordida horizontal, que también se llama resalte, ¿ya?, es la distancia entre la pared palatina, ¿ya?, del incisivo central superior más protruido con la pared vestibular del incisivo inferior más protruido. Entonces uno lo evalúa a través de este punto como más del borde incisal, ¿cierto?, hacia la porción anterior del diente inferior, incisivo central inferior. Y con ello vamos a tener, ¿cierto?, diferentes clases, ¿ya? Acá, ¿cierto?, tenemos una clase 1, que es como de 2 a 3 milímetros, es como lo normal, ¿ya? Acá estamos generando una clase 2, división 1. ¿Qué es lo que observan ustedes de eso? El borde incisal está chocando con el símbolo. Que está chocando casi en el cíngulo. Eso hace que la sobremordida vertical, ¿cierto?, y horizontal estén aumentadas. Y a eso se le llama mordida profunda. Aquí yo muerdo profundamente, algunos pacientes incluso tocan en la encía o directamente ya en parte, ¿cierto?, del paladar. Tenemos también, ¿cierto?, una clase 2, división 2. ¿Qué diferencia tiene eso? ¿Por qué será una clase 2? Lo que ocurrió acá, ¿cierto?, es que efectivamente este está más hacia atrás, pero el superior se inclinó hacia atrás. Para buscar el contacto dentario, ¿cierto?, el incisivo central superior se inclinó hacia atrás, generando un contacto, ¿cierto?, alterado en esta zona. Abajo tenemos lo que corresponde a las clase 3, que es cuando ya estamos, ¿cierto?, hacia el otro lado. Acá tenemos una relación borde con borde, ¿cierto?, vis a vis. Acá tenemos, ¿cierto?, una clase 3, ¿ya?, donde el diente inferior está por adelante del superior. Y acá tenemos, ¿cierto?, una mordida abierta, que es lo que les comentaba cuando no hay una relación de contacto. En este caso, el overbite y el overjet, ¿cuántos serían en milímetros? 0, ¿cierto?
0. En este caso, el overjet, ¿cierto? Que es la distancia horizontal. ¿Cómo lo escribirían en la ficha? Menos tanto, ¿cierto? Menos 1, menos 2, menos 3, porque está negativo, ¿verdad? Y en este caso, la sobremordida vertical, ¿cierto? El overbite. ¿Cómo lo describirían? También es negativo, ¿ya? Porque, ¿cierto? Tienen que estar entrecruzados para poder poner un número positivo. Si es que no están entrecruzados, tiene que ir en negativo. ¿Cuántos milímetros en negativo existen? Entonces, en ese, ¿qué sería? Vis a vis, ¿cierto? 0. Muy bien. En ese. Overbite. Sobremordida vertical. Menos, ¿cierto? Tanto. Es negativo, debe ser como 4 milímetros, más o menos. En ese. Overjet. Menos algo, ¿cierto? Negativo. ¿Eso cómo se clasifica? ¿Cómo está el overjet? ¿Aumentado? ¿Disminuido? ¿Normal? Aumentado, ¿cierto? ¿Qué tipo de mordida sería esa clasificación? Mordida profunda. Perfecto. Bien. Otra cosa que podemos evaluar, ¿ya?, es la relación canina. La relación canina básicamente consiste, ¿ya?, en la relación que tiene el canino superior con su canino, ¿cierto?, inferior. Y acá vamos a tener clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 canina es cuando coincide el vértice cuspidio del canino superior con el punto de contacto entre el canino inferior y el primer o el premolar contiguo, primer o segundo premolar. En ortodoncia le sacan, ¿cierto?, el primer premolar, entonces puede, ¿cierto?, ser primero o segundo. Entonces, vértice del canino con el punto de contacto, ¿ya?, entre canino inferior y premolar contiguo. La clase 2, ¿ya?, siempre nosotros pensemos en una clase 2, significa que está todo un poco más retruido, ¿ya? Que la mandíbula, ¿cierto?, está un poquitito más hacia atrás. Por lo tanto, el punto de contacto va a estar, ¿cierto?, hacia distal, ¿ya? O la punta del canino va a estar hacia mesial. O sea, no van a estar coincidiendo, sino que la mandíbula va a estar un poquitito más atrás. Y eso se llama clase 2 canino. Por otro lado, tenemos lo que es la clase 3. Si se fijan acá, ¿cierto?, acá está el vértice del canino y acá está el punto de contacto. Por lo tanto, si está más hacia adelante, correspondería, ¿cierto?, a una clase 3 canina. ¿Ya? Muy bien, fácil. Por otro lado, tenemos la relación molar. Y la relación molar, ¿cierto?, corresponde un poquitito a ese mismo tipo de análisis, en la cual nosotros tenemos que observar que la cúspide mesiovestibular del primer molar maxilar coincida con el surco central o surco vestibular del primer molar mandibular. Cuando esta cúspide coincide con el surco central, estamos hablando, ¿cierto?, de una clase 1, ¿ya?, normal, comillas. Si la mandíbula es más pequeña, vamos a observar que acá, ¿cierto?, está la cúspide mesiovestibular y el surco central está por acá. Por lo tanto, se encuentra hacia distal, o la cúspide, ¿cierto?, del maxilar está hacia mesial, hacia adelante. Eso significa que vamos a tener, ¿cierto?, una clase 2 molar. Para poder determinar nosotros la clase molar, tenemos que tener los molares, ya, primer molar superior y primer molar inferior. Si es que eso no está, no se puede determinar la clase molar, ¿ya?, de ángulo. Por lo tanto, esta es una clase 2 de ángulo, y la clase 3, por el contrario, ¿cierto?, corresponde a, acá está la cúspide, ¿cierto?, mesiovestibular del primer molar superior, y acá está el surco central.
Por lo tanto, corresponde, ¿cierto?, a una clase 3 porque está más hacia adelante, ¿verdad?, el molar inferior. Eso. Lo que vimos anteriormente corresponde a lo que son las clases de Angle, ¿ya? Las clases, ¿cierto?, molar. Clase 1, clase 2 y clase 3. También vamos a tener clases esqueletales, ¿ya? Clases esqueletales de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. La clase esqueletal tipo 1 es una función esqueletal normal, que sea simétrica. La clase 2 son una mandíbula, un mentón que está más hacia atrás, ¿ya? Y la clase 3 generalmente coincide con las otras dos clases, molar y canina, es que la mandíbula es más grande y está más hacia adelante, ¿ya? Entonces tiene que ver con la relación, ¿cierto?, que tiene no tanto dentaria, sino que tiene la mandíbula con el maxilar propiamente tal. A ver, tenemos, ¿cierto?, esto que igual lo ven harto después en clínica, que corresponde a la oclusión dinámica. O sea, ya no, ¿cierto?, es la oclusión de los dientes en una posición, ¿cierto?, de cierre, sino que ahora es en roce, ¿cierto?, hace los diferentes movimientos. En lateralidad podemos tener, ¿cierto?, diferentes tipos de oclusión, ¿ya? Cuando nosotros le decimos, paciente, deslice sus dientes hacia un lado, ¿cierto?, manteniendo el contacto entre los dientes. Lo que generalmente buscaba la escuela, ¿cierto?, natológica de la oclusión es lo que aparece acá, que es una guía canina. ¿Qué es la guía canina? Es que cuando el paciente, ¿cierto?, está movilizando la mandíbula, el canino superior y el inferior guían el movimiento, ¿cierto?, generando una desoclusión, ¿ya?, la separación de todos los dientes del arcado. Entonces, mientras yo estoy moviendo, ¿cierto?, hacia un lado, todos los demás dientes se desocluyen y solamente el movimiento es guiado por el canino. Eso es una guía canina. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los autores, ¿cierto?, se dieron cuenta, los pacientes no están teniendo una guía canina y tienen dolor de mandíbula. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerles una guía canina para que ya no tengan dolor de mandíbula. Esa es como la lógica que ellos tenían, ¿cierto?, en su momento. Pero si ustedes empiezan a experimentar, ¿cierto?, con sus dientes, se van a dar cuenta que probablemente hay como un 2% de ustedes que realmente tienen una guía canina pura. Lo que generalmente existe es lo que nosotros conocemos como función de grupo, ¿ya? La función de grupo es que el canino y otros dientes, anteriores o posteriores, van a guiar ese movimiento desoclusivo, ¿ya? Cuando es anterior, puede ser anterior, posterior o completo, ¿ya? Cuando es anterior, lo que ocurre es que hay contacto entre el canino y los dientes anteriores. Puede ser el incisivo lateral, ¿cierto?, que va acompañando. Cuando es posterior, es que el canino va guiando el movimiento con los premolares, ¿cierto? Puede ser hasta la cúspide nesiovestibular del primer molar, del lado de trabajo. Eso significa que el lado que se está ejerciendo la acción. Por lo tanto, si es más atrás de la cúspide nesiovestibular del primer molar, eso ya no sería, ¿cierto?, una función de grupo posterior. Y cuando es completa, es que hay cierto contacto entre los dientes posteriores hasta la cúspide del primer molar y también cierto parte de los dientes anteriores. Yo tengo función de grupo, yo tengo interferencia, ahí lo vamos a ver un poquito. Bien. Respecto a esto de la guía canina, hay muchos papers que evalúan, ¿cierto?, no, que hay que ponerle guía canina a los pacientes. De hecho, el otro vez un chico de quinto quería devolver la guía canina a sus pacientes que estaban con un poco de dolor mandibular. En estricto rigor, no. ¿Ya? No hay una correlación real de la guía canina asociada efectivamente que hay una protección del sistema asociado a la guía canina. La verdad es que lo que se ha hecho es que la guía canina, ¿cierto?, tiene una relevancia bastante cuestionable en la odontología, ¿ya? Y tampoco tiene una correlación realmente fisiológica. No es que nosotros cuando masticamos, ¿cierto?, estamos realmente, ¿cierto?, deslizando nuestros dientes uno con el otro. En estricto rigor, que haya una guía canina, que haya una función de grupo, la verdad es que no implica ninguna consecuencia clínica de ningún tipo.
También, cuando hacemos lateralidad, hay unos elementos que se describen como interferencias. Y acá lo que tenemos que saber un poco qué significa cada lado. Hay un lado que es de trabajo y un lado que es de balance. Nosotros donde estamos realizando el movimiento, si yo por ejemplo estoy deslizando mi canino superior del lado derecho, ¿ya? Estos van a ser el lado de trabajo. Y el lado izquierdo va a ser, ¿cierto?, el lado de balance. Y viceversa. Yo estoy haciendo para el lado izquierdo, el izquierdo va a ser el de trabajo y el derecho va a ser el de balance. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener interferencias que van a ser del lado de trabajo, interferencias que son del lado de no trabajo o de balance, o interferencias de hiperbalance. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos interferencias del lado de trabajo, significa, ¿cierto?, que hay contacto dentario que está guiando el movimiento, donde no participa el canino, donde no participa, ¿cierto?, los premolares, o que participan más atrás de la cúspide mesiovestibular del primer molar. En este caso, por ejemplo, cuando muevo yo hacia la derecha, tengo una interferencia del lado de trabajo, porque me está chocando la cúspide distovestibular, ¿cierto?, del primer molar. ¿Ya? Interferencia del lado de trabajo. Cuando tenemos interferencias de balance, ¿ya?, es que van a haber contactos dentarios en el lado contrario. O sea, yo estoy llevando la mandíbula hacia la derecha y voy a encontrarme con contactos dentarios, ¿cierto?, en el lado izquierdo. Y lo que se creía que era un poco más complejo eran las de hiperbalance, que es lo que está en la foto. Efectivamente, este paciente está llevando, ¿cierto?, una lateralidad hacia el lado derecho, y quienes están llevando el movimiento son, ¿cierto?, los dientes del lado contrario, ¿ya?, el lado de balance. ¿Qué es una interferencia entonces de hiperbalance? Es que el lado de no trabajo o el lado de balance está llevando completamente el movimiento sin contacto en el lado de trabajo. Ahora, se describe que estas interferencias no son guías dentarias fisiológicas y que es importante determinar, ¿cierto?, qué tipo de dientes están involucrados en estos movimientos de lateralidad, porque se describe, ¿cierto?, que podrían generar algún tipo de problema a nivel ya de restauración, ¿ya? Más desgaste, ¿cierto?, más fracturas de restauraciones que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Movilidad dentaria en algunos implantes, por ejemplo, que hacen osteointegrados, etc. No generan efectos como tal en los dientes, ya como tal, sino que principalmente a nivel de restauraciones que ustedes pueden estar haciendo. Creo que por último tenemos lo que sería, ¿cierto?, la protrusión. Básicamente, nosotros cuando llevamos la mandíbula hacia adelante, ¿ya?, lo que hacen los incisivos centrales, ¿cierto?, es guiar ese movimiento de protrusión hacia adelante. Por lo tanto, se describe, ¿cierto?, una guía que se llama guía anterior, que ocurre cuando ya los dientes anteriores desocluyen, ¿cierto?, a los dientes posteriores, que es lo que podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Cuando nosotros vamos avanzando, se produce una desoclusión del segmento posterior. Eso. Entonces también, ¿cierto?, podemos tener interferencia. En este caso, si tenemos, ¿cierto?, un overbite que es de carácter negativo, ¿ya?, una sobremordida vertical negativa, claramente no voy a tener una guía anterior. Por lo tanto, ¿quién va a estar guiando ese movimiento? Los dientes posteriores. Eso se denomina interferencia, ¿cierto?, de protrusión. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Se describe, ¿cierto?, lo que se denomina oclusión mutuamente protegida o fenómeno de Christensen, ¿ya?, que básicamente corresponde a la desoclusión del segmento posterior cuando nosotros, ¿cierto?, hacemos una protrusión y los incisivos están guiando el movimiento. ¿Por qué? Se describe que los molares no están diseñados para recibir cargas horizontales, solamente, ¿cierto?, cargas masticatorias verticales. A diferencia de los incisivos, ¿cierto?, que están diseñados para recibir cargas más horizontales en vez de cargas tan verticales. Entonces, se llaman mutuamente protegidas, porque lo que ocurre es que los incisivos, ¿cierto?, al avanzar, protegen a estos dientes de estas cargas horizontales, protegen a los molares, ¿cierto?, de las cargas horizontales. Y, por otro lado, cuando estamos en oclusión, los molares, a través, ¿cierto?, de su contacto de oclusión, ¿cierto?, el contacto dentario, protegen a estos dientes, ¿cierto?, de las cargas que pueda recibir en sentido horizontal. Y eso es en esencia, ¿cierto?, el fenómeno de Christensen.
oclusión de esta clase, tenemos que la oclusión dinámica, tanto la oclusión dinámica como estática, dinámica es el movimiento, estática, ¿cierto?, solamente la relación de contacto, es cierto como es, en esencia, ¿cierto? Cada individuo tiene una oclusión un poco distinta, que es adaptada a la función mandibular. Por lo tanto, es importante, no podemos hablar de una oclusión normal o de una oclusión patológica. ¿Ya? En estricto rigor, no existe una oclusión que per se sea mala, sino que tenemos signos de adaptación del sistema o no hay adaptación del sistema. Por ejemplo, si un paciente no presenta una guía canina o una función del grupo en lateralidad, no va a significar que presente una patología o una enfermedad, sino que en esencia su sistema se adaptó para que esos, básicamente, dientes contactaran o no contactaran. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de evitar patologizar la oclusión, sino que verlo un poco haciendo el análisis que es, pero en estricto rigor, si yo tengo una oclusión de tal o tal otra manera, no significa que yo esté, ¿cierto?, alterado, si está fuera de estas relaciones ideales, entre comillas. ¿Ya? Lo que sí es importante es que estas relaciones oclusales que no son ideales, muchas veces son consecuencia de otras alteraciones, que no implican en ningún caso su causa. Por ejemplo, lo de la respiración, ¿cierto? Yo tengo un paladar ojival, ¿cierto?, comprimido, probablemente tenga un problema respiratorio, pero no significa que los dientes causaron el problema, sino que el problema respiratorio generó que yo vea una consecuencia, un signo clínico, que es la posición de los dientes en, ¿cierto?, el espacio. Así que eso, vamos a ir viendo, ¿cierto?, más cositas respecto a oclusión. Esta unidad es bien intensa en algunos conceptos. Así que esas son las referencias y ahí está la asistencia del día de hoy. ¿Dudas?